Hola, soy Fiona. Me resulta difícil compartir esta historia con vosotros, pero lo que he vivido se ha convertido en una carga demasiado pesada para mí. Mi vida empezó en un pequeño pueblo tradicional del norte de España. Cuando tenía 18 años, era una joven que sabía muy poco de la vida. Mis padres, sucumbiendo a las presiones y tradiciones del pueblo, me casaron con un hombre al que no conocía, Carlos. Antes incluso de comprender lo que significaban el amor y el matrimonio, me encontré atada a la vida de otra persona. Carlos tuvo que irse al ejército poco después de casarnos. Cuando se marchó, me quedé sola en casa con mi suegra y me pasaba los días cuidando de mi suegra, enferma y anciana. Estos días tranquilos y solitarios consumían cada día un poco más mi alma, que rebosaba del entusiasmo de la juventud. Día tras día, la soledad crecía en mí y esta soledad me hacía frágil e indefensa. En esos momentos en que estaba sola en casa, la única persona que me apoyaba y aliviaba en cierta medida mi soledad era mi suegro Miguel. Al principio veía los cuidados y la ayuda de Miguel como un afecto paternal natural, acercándose a mí con voz suave, escuchando mis problemas y compartiendo mi soledad. Su presencia aliviaba un poco mi soledad. Con el tiempo, sin embargo, el interés de Miguel se convirtió en algo más y me vi involuntariamente arrastrado a esta intimidad. Como joven ingenuo que aún no sabía mucho de la vida, malinterpreté su interés. Esta relación prohibida se convirtió en una pesada carga para mí y me resultaba difícil sobrellevar la culpa y el remordimiento que crecían en mi interior. Día tras día, el peso de este secreto me consumía por dentro. Antes de que Carlos volviera del ejército, sabía que tenía que enfrentarme a este secreto, pero no sabía qué hacer. No podía contarle a Carlos ni a mi familia lo que había pasado. Con el tiempo la carga creció y huir parecía la única salida. Finalmente decidí irme a Barcelona, en el sur de España. Empaqueté algunas cosas y huí a Barcelona con unos pocos ahorros. Esperaba hacer una nueva vida allí. Cuando llegué a Barcelona, lo primero que hice fue buscar un lugar donde vivir y luego conseguí trabajo en un salón de belleza. Poco a poco empecé a acostumbrarme a mi nueva vida, pero la culpa me perseguía. Justo cuando pensaba que todo iba bien, apareció de repente Miguel. Me había encontrado en Barcelona. Sentí miedo y rabia a la vez, pero no pude resistir el efecto que me causó. Había venido a Barcelona, se había infiltrado en mi vida, acercándose de nuevo a mí con palabras cariñosas. Por mucho que quise resistirme a él, sucumbí a mi debilidad. Viví con él en Barcelona durante varios meses y la presencia de Miguel me hizo sentir de nuevo en un callejón sin salida. Mantener esta relación prohibida me destruía cada día más. Vivir con él en la misma ciudad y mantener esta relación se había vuelto insoportable. Tomé una decisión por mi cuenta. Me di cuenta de que tenía que romper completamente con Miguel y con el pasado de esta ciudad. Dejé Barcelona y me mudé a otra ciudad. Hice todo lo posible por empezar de nuevo. A pesar de todo el dolor que estaba sufriendo, intenté reconstruirme con esta decisión. Sin embargo, mis experiencias con Miguel y las huellas del pasado habían dejado cicatrices indelebles en mi alma. Mientras intentaba liberarme de esta carga, empecé a notar un extraño cambio en mi cuerpo. Día tras día, sentía una pesadez en mi interior y un crecimiento en el abdomen. Un día, cuando me di cuenta del origen de estos cambios, mi mundo se vino abajo. Creo que estoy embarazada. Mi barriga crece cada día más y este niño con Miguel crece dentro de mí como un recuerdo de todo lo que he pasado. No sé qué hacer, pero sé que tengo que afrontar esta realidad. Lo que he pasado ha sido una pesada lección para mí, pero compartiendo esta historia con vosotros, quizá pueda aligerar un poco mi carga. La vida a veces puede arrojarte a lugares inesperados, pero lo más importante es no perder la fe en uno mismo.